Muy bien, Buenas muy noches, bien. hermano. Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal el viaje, Daniel? Bien, bien. Unas 8 horas el primer día, unas 5 horas y algo el segundo, pero bien. Qué bueno, qué bueno. Ok. Yo me canso por ustedes, hermanos. ¿Me puedo cansar por usted, hermana María Fernanda? A mí me gusta porque como podía ir rápido, entonces ahí ya me iba divirtiendo manejando. Sí. Bueno, no sé la copiloto qué tan divertida iba. No, ahora ya no. Antes sí iba como el chiste, iba haciendo pío, 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 pío. Oye, ¿por qué haces pío? Porque si nos estrellamos, para que no vayan a decir, no tuvo tiempo ni de decir pío. Y lo importante fue que llegaron bien. Qué bueno que están acá. Muchas gracias por conectarse. Bueno, vamos a comenzar la clase de esta noche. La semana pasada, pues habíamos dado un título de lo que íbamos a ver y bueno, un debate interesante acerca de cuándo alguien debe ser bautizado y pues, cuándo no, ¿cierto? Eh, Déjenme decirles de antemano que esto es un tema a ver, esto es un tema de forma, más no de fondo. Cuando una persona decide, o más bien cuando una persona entiende en su corazón que se bautizó con los propósitos que la Biblia dice, no por pertenecer a ni nada de eso, pues ¿quién soy yo para obligarlo a meterse al agua? Pero cuando un hermano entiende lo contrario y piensa que es necesario para su salvación el poder bautizarse, pues ¿quién soy yo para impedirlo? No vamos a dividir la iglesia del Señor, no vamos a contender con esto, pero sí es muy importante que tengamos claros los propósitos por el cual una persona se debe bautizar y cuándo es que el bautismo es real, ¿cierto? Hablo de ese real, no como, ay, no, es que esa persona sí estaba convencida de lo que estaba haciendo. O sea, intenciones del corazón nosotros no podemos medir. No tenemos cómo nosotros medir las intenciones del corazón, ¿o sí? Solo Dios sabe. ¿Tenemos cómo medir las intenciones del corazón? No, ¿verdad? No. O sea, no podemos hacer como eh, yo no lo hice, pero lo estabas pensando. Vamos, que no sabemos qué está pensando la persona, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos, pues, como tener esa claridad. Entonces, vamos, pues, aquí a compartir esta pantalla. Vamos a ver si hoy avanzamos. Ok, listo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué es importante el nuevo nacimiento o el bautismo? Es importante porque a través del bautismo somos añadidos a la iglesia del Señor. Entonces ustedes me dirán, oye hermano, pero venga, aquí se está contradiciendo usted, porque está diciendo que no nos bautizamos para pertenecer a una congregación, pero el bautismo sí dice que es para añadirnos a la iglesia del Señor. Pues a ver, hermanos, eh, nosotros necesitamos reconocer algo, y eso se los voy a decir con todo el amor en Cristo. La iglesia del Señor, las iglesias de Cristo, donde se nos caen todas las calzas de la boca, diría un profesor mío de mercadeo, Juan. Pablo diría, no, cuando usted está hablando de eso, a usted le tienen que caer todas las calzas de la boca. Pues cuando la iglesia de Cristo, las iglesias de Cristo en el mundo, hablan acerca de su doctrina, se nos caen las calzas de la boca. Porque nosotros somos la iglesia verdadera, somos la única iglesia, somos la iglesia por la que Cristo murió, ¿cierto? Pero, o sea, yo no estoy diciendo que no sea, pero en nuestras prácticas estamos muy lejos como congregaciones de ser la iglesia del Señor. Y créanme, hermanos, que con tristeza lo digo y lo reconozco, pues somos una denominación más. Dentro de ese mar
somos una más. Nosotros no estamos marcando tanto la diferencia. O sea, no estoy hablando, ojo, hermano, no estoy hablando de individuos, estoy hablando de las congregaciones, ¿sí? Para muchas personas, pues, basta ser cristiano porque voy al servicio dominical cada domingo. En semana, es como, no sé, eso, como, no sé en qué parte del Nuevo Testamento estipularon los miércoles para la reunión de la iglesia en semana, porque casi todas las iglesias de Cristo en el mundo se reúnen los miércoles en la noche. Sí, o sea, eso es como lo más bíblico que hay. Reunirse los miércoles en la noche será, no sé, pues no lo estoy diciendo por nosotros nos reunimos toda la semana. Sí, pero la iglesia del primer siglo se reunía todos los días, ¿cierto? Pero nosotros vamos ahí y empezamos de algo que vamos a desarrollar más adelante en esta misma clase, y es que empezamos a justificarnos en la doctrina. Y sí, hermanos, ¿saben qué? Nosotros tenemos una doctrina muy buena. Tenemos una doctrina, de las doctrinas que conozco, pues es la que está más ligada a lo que dice el manual de instrucciones en el Nuevo Testamento. Entonces, si ustedes me dirán en ese momento, ah, bueno, hermano, estás ahí, pero ojo, la tenemos clara, en teoría. La pregunta aquí es, ¿cómo vamos en la práctica? Hemos estudiado, y estudiamos con el hermano Sixto y con el hermano Arnoldo, y hace un par de semanas atrás, pues, la palabra del Señor, luz a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, luz a nuestro sendero, un espejo para nuestras vidas, nos confrontó con una gran realidad, que nosotros nos conformamos con ser miembros de la iglesia. Y las congregaciones están llenas de miembros. Pero en ninguna versión, hermanos, he leído, si alguno de ustedes la conoce, pues me la comparte, sería bueno mirarlo, pero no va a dar, no va a dar en el texto griego, no va a dar. No soy experto en griego, pero no sé que no va a dar. Que la Gran Comisión dijo, vayan y hagan miembros, vayan y busquen miembros para la iglesia. El mandamiento de ir es hacer discípulos. Y la única forma de hacer discípulos es siendo nosotros discípulos. Miren, hermanos, nosotros podemos planear muchas cosas. Nosotros podemos querer muchas cosas. Incluso nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero si nosotros no estamos poniendo por obra lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como iglesia, no. Voy a colocarla solo por el ejemplo porque la desconozco totalmente. Pero entonces lo voy a colocar solamente como el ejemplo, y es solamente un ejemplo, no estoy diciendo que lo hagan así. La congregación de Impact en Houston tienen un gran ministerio de benevolencia. Creo que eso para todos nosotros es sabido, que los hermanos allá en Impact tienen un gran ministerio de benevolencia. No lo sabían, o sí lo sabían. Sí lo sabían, ¿cierto? Sí, señor. Y quizás hay muchas personas allí en Impact que están viviendo bajo la sombra del ministerio de benevolencia que ha tenido esta congregación por años. ¿Cuántos años puede tener ese programa de benevolencia, Alejandro, allá en Impact? Pues desde que comencé hace más de 30 años. Okay. ¿Y cuántos miembros de Impact están ahí como, ay, sí, nosotros somos la iglesia verdadera porque, mire, nosotros tenemos amor por el prójimo, nosotros hacemos esto? No es que nos llenamos la boca diciendo nosotros hacemos, pero es muy parecido a cuando mi hermanita me dice, Nito, ¿qué vamos a cocinar? Y yo la miro como, ¿vamos? ¿O qué voy a cocinar?
¿No les pasa que a veces, no les ocurre eso a veces? Ay, no sé, de pronto Daniel le dice a la hermana María Fernanda, ay, amor, cómo vamos a hacer aquí los deberes en la casa? ¿Vamos o voy? ¿O voy? ¿Cómo es el asunto, cierto? Entonces, a veces nosotros como que nos pusimos debajo de un paraguas y nos acomodamos en ese paraguas y dijimos, listo, chévere, yo estoy en esta congregación, tienen la doctrina verdadera, soy la iglesia del Señor y ya. Pero nuestra práctica, hermanos, nuestra práctica, venga, esto no es grupal. La salvación en ningún aspecto es grupal. ¿Cómo así que no es grupal? Bueno, en mi Biblia, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice que es necesario que todos nosotros, que cada uno de nosotros compadezca ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Habían leído ustedes eso? ¿Lo habían escuchado? Si no lo han leído, si no lo han escuchado, tomen nota, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Aquí nos está diciendo el Espíritu Santo, nos dice que la salvación es individual. La responsabilidad es de cada quien. Y a veces nosotros, y estoy haciendo una introducción larguísima ya, pero a veces nosotros nos salimos de eso y nos excusamos en eso. Ay, no estoy diciendo con esto que no tengamos que dar buen testimonio, pero cuando a mí una persona me dice, no, yo no volví a la iglesia porque es que, no, eso allá hay un montón de pecadores, allá hay una ola de pecadores, que no sé qué. Venga, y esa va a ser la respuesta que usted le va a dar al Señor. Ay, Señor, no, yo no fui porque es que el predicador de allá, ese calvo gordo de Leonel, no era tan perfecto, no era, el tipo era medio hipócrita, el tipo ya una doble vida. Y estoy hablando con usted, ahorita hablo con él. La salvación es individual. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Cuando yo me bautizo con el propósito bíblico, me soy añadido a la iglesia del Señor. Ojo, no a una congregación X o Y. Soy añadido a la iglesia católica. Soy añadido al sí. Estoy hablando del término católico, no como religión, sino por lo que significa, a la iglesia universal, al grupo de salvos en el mundo entero. Entonces, miren, hermanos, ojo con ese exclusivismo que hemos manejado, porque hay personas que se están bautizando. Una persona se podría bautizar y no ser añadida a la iglesia del Señor. ¿Creen ustedes que eso puede pasar? Pasa, hermanos. Y el día del juicio final, sí que vamos a ver eso. Porque Jesús mismo lo dijo, que en ese día muchos vamos a llegar o van a llegar a decir, Señor, Señor, yo me bauticé, a mí me bautizó el hermano Alejandro, a mí me bautizó el hermano Tomás, a mí me enseñó Beatriz. Y el Señor nos va a mirar y les va a decir, ¿cómo? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca los conocí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero el bautismo es importante porque es a través del bautismo como nosotros somos añadidos a la iglesia del Señor, al cuerpo del Señor. También es importante porque en el bautismo, bueno, dice Lucas, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. ¿Cómo? Duro, Daniel. Salvos. 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 Esto está en Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos 2:47 nos dice que las personas que se iban bautizando, esas personas, el Señor iba añadiendo a su iglesia. Me encanta la forma ahí. Teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a su iglesia los que iban siendo salvos. Eso ocurrió en el primer siglo. ¿Ha cambiado eso? No.
El No. Señor cada día sigue añadiendo a su iglesia los que van a ser salvos. Ahí es donde se refleja la paciencia de Dios. Según nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, que dice que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, Perezca. sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien. ¿Sí? Pero miren, hermanos, a veces me pongo a pensar, de vez en cuando, pues no es muy natural, pues no es muy habitual que piense. A veces actúo más sin pensar, ¿cierto? Pero a veces me pongo a pensar. ¿Y cómo estamos impactando nosotros como iglesia a nuestra sociedad? Porque la iglesia está para impactar la sociedad. ¿O no creen ustedes? Sí. Lo que pasa es que Cuando yo leo, lo que ha pasado es que la sociedad está impactando a la iglesia en estos últimos tiempos. claro, ¿por qué? Porque nosotros entramos en una zona de, o sea, nosotros ya estamos viviendo en la zona de confort, estamos en un conformismo, estamos en una, no, está bien, parecemos los movimientos, el movimiento del rock and roll de los 60, peace and love, todo paz y amor, entonces no digamos las cosas porque, no, venga, eh, no sé, yo no sé en qué momento la gente se volvió tan cristalita, tan de cristal. Yo crecí en un barrio donde al gordo le decíamos gordo, al negro le decíamos negro, al flaco flaco, a la fea fea, y ninguno se suicidó, ninguno se volvió asesino en serie, ni nada de eso. Pero ahora andamos como, ay no, todos como agarrando todo como con algodoncitos, con pincitas. O sea, hay que tener un tacto para todo. Pues, venga, se nos está yendo la mano y estamos permitiendo que eso nos llegue y nos llegan mm, al hombre, hombre, sí, a la mujer, mujer, y al que tenía su problemita, ya ustedes saben cómo. ¿Sí? Pero miren, hermanos, estamos dejándonos permear de tanta basura, disculpen la expresión porque no es otra cosa, basura ideológica. No. Tenemos que decir hermanos y hermanas, porque si no, las hermanas no están siendo incluidas. Venga, ¿por qué molestamos con eso? Hay niños. La palabra niños no se está refiriendo al niño varón. Se refiere a los niños, son los hombres y las mujeres en edad infantil. Tenemos que decir el doctor y la doctora. Entonces, ¿por qué no dicen la vaca y el vaco? El caballo y la caballa. Ay, no, porque eso gramaticalmente, sí. Así como es una burrada decir la caballa, es una burrada gramatical decirlo de esa forma. No, hermano, pero tenemos que ser inclusivos. Ok. Queremos tener una iglesia inclusiva, incluyente. Me parece supremamente bien. Tenemos hermanos preparados, capacitados para hablar lenguaje de señas para los sordomudos. Eso sí, eso sí. O sea, que un hermano que tiene problemas de audición, pues podamos comunicarnos con él con señas y compartirle la palabra de Dios. Eso es inclusión. En nuestros edificios contamos con Biblias en braille para las personas que no tienen visión. Eso es inclusión. Nuestros edificios tienen rampas de acceso para personas con movilidad reducida. Eso es inclusión. No hermanos y hermanas. Casi que, entonces, blancos
y afrodescendientes. Vamos con un montón de cosas y ahí es donde nosotros no estamos causando impacto. Entonces, ¿cómo estamos impactando nosotros? El ejemplo de lo que necesitamos nosotros está en Hechos. La iglesia del primer siglo impactó en cada ciudad. El movimiento cristiano impactó. O si no, ¿por qué querían sacar? Cuando Pablo llegó, ¿dónde fue? A Tesalónica o a Berea, una de los dos. Estos que han alborotado el mundo entero ya llegaron acá. ¿Será que nos dicen eso cuando llegamos a alguna parte ahora? Estamos teniendo ese impacto. Nuestras vidas están teniendo ese impacto, están llevando ese impacto sobre nuestra comunidad. Porque eso es ser discípulo. Esos son los que son añadidos a la iglesia. No a los que se nos caen las calzas diciendo, yo estoy en la iglesia de Cristo, somos la iglesia verdadera, somos la iglesia por la que Jesucristo murió, somos la única, somos los únicos salvos. Y no estoy diciendo que en otra parte haya salvación. Lo que estoy diciendo es que si a mí se me caen las calzas diciendo que soy miembro de la iglesia del Señor, yo tengo que vivir como tal. Pero entonces somos muy buenos en esa teoría. Ay, hermano, pero es que todos pecamos. Bonito. Qué buena cosa, ¿no? Ay, hermano, sí, lo que pasa es que usted sabe que la carne es débil. Pues no entiendo, o sea, quiero hacer un reto, que alguien me pueda demostrar bíblicamente que ese término donde dice que la carne es débil se estaba refiriendo a pecar. Porque en el texto donde dice que la carne es débil, no estaban hablando de pecar, estaban hablando del cansancio físico que tenían los apóstoles. Jesús está hablando en Getsemaní. Le dice a vamos a orar. Pero cuando llegan a Getsemaní, de los 11, saca a su grupo primario y le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan, venga, acompáñenme, mi alma está triste hasta la muerte, acompáñenme a orar. Oren aquí, y él se distancia un poco para orar en privado. Y cuando llega los encuentra durmiendo y les dice, no pudieron orar, oren porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Estaban pecando los apóstoles? ¿Alguien me puede decir por qué es pecado estar cansado? La debilidad de la carne se refería a qué? Al cansancio físico, no al pecado. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos a tergiversar, porque para unas cosas somos la iglesia del Señor, soy miembro de la iglesia del Señor, pero para comportarme como hijo de Dios, no tanto. Para vivir como discípulo de Cristo, pero no es no, I let it. Ahí, leritcito, el leritcito, un poquitico. Entonces, no. Entonces, ojo, somos añadidos a la iglesia. Sí, el Señor añade a la iglesia a las personas que nacen de nuevo. Con el bautismo, esto es muy importante. Esto sí es doctrina, esto es doctrina pura. Con el bautismo representamos el evangelio. ¿Qué es el evangelio? A ver, que estoy hablando mucho, ustedes no han hablado. ¿Quién está por aquí? A ver a quién le pregunto. Quisiera preguntarle a la hermana María Fernanda, nunca la he escuchado, entonces, no sé, hermana, si me quiere contestar, si usted me quiere escuchar, si me quiere contestar, si no, está bien, no hay ningún problema. No se preocupe, a usted le hago las preguntas fáciles, las preguntas difíciles ya tienen, ya, ya tienen quien le responda, pero no sé, hermano, o alguien que nos No, quiera no está la responder. hermana Marina hoy, ¿no? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Eso es el evangelio. Y es precisamente en el bautismo donde nosotros representamos el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos bautizarnos, estamos decidiendo morir a nuestra vieja vida. Y somos sepultados.
La palabra que se utiliza aquí en Mateo, en Marcos y en todos los casos de Hechos, la palabra griega para bautismo es baptizo, que significa sepultado, sumergido completamente. ¿Sí? Que hago paréntesis, entonces, ¿dónde viene el bautismo por aspersión de agua o porque le rieguen agua? Pues para que les da miedo el agua, se bautizan así. No, la historia está por allá en el 600, del 618 y el 626 de la era cristiana, cuando llega Constantino al poder, al Imperio Romano. Cuando Constantino llega al poder, pues Constantino sí venía preguntándose, venga, ¿qué pasa con esta gente, con estos cristianos? Eso matan uno, matan 10, resultan 1000, los amenazan todos, o sea, póngale la muerte que les quiera poner, ellos mueren felices, están cantando, no, pues qué alegría la que tienen porque se van a morir, y uno está vivo y no tiene una amenaza de muerte y está aquí todo deprimido, no, 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 como digo yo, todo llevado al orden público, ¿cómo así? Y entonces él empieza a indagar y él dice, ve, chévere, está chévere eso de los cristianos, ¿saben qué? No me persigan más los cristianos. ¿Qué daño nos hizo Constantino? ¿Qué daño nos hiciste, amigo? ¿Qué daño nos hiciste? No me persigan más cristianos. Ojo, no me mata, en el Imperio Romano no me matan un solo cristiano más. Y es más, ¿saben qué? Voy a poner el cristianismo como la religión oficial. Pero el mismo Constantino no obedeció el evangelio y lo va a colocar entre comillas, lo va a colocar entre comillas por lo que dice la historia, porque aquí estoy, porque Constantino vino a obedecer el evangelio en su lecho de muerte, pero ya no lo podían, pues no había la forma de llevarlo a un agua, no sé si era por su enfermedad o qué, donde lo pudieran bautizar. Entonces Constantino o alguno de sus consejeros dijo, no, pero está bien si él lo hace con fe y le rociamos agua. Entonces ahí empezaron los bautismos por esparción de agua. Pero la palabra aquí es baptizo. No, hay otra palabra, no la tengo acá, se me va en la mente, pero más adelante la vamos a ver, que significa rociar. ¿Sí? Aquí la palabra es baptizo. Entonces nosotros decidimos, ojo, cuando yo decido bautizarme, estoy decidiendo morir para ser sepultado y resucitar, nacer a una nueva vida. Por eso el apóstol Pablo nos habla tanto de la nueva vida del cristiano, ¿cierto? Estos dos actos los encontramos, lo tenemos en el acto del Evangelio, lo tenemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. Alguien que nos lea, una Beatriz que me lea muy rápido, 1 Corintios 15, 3 al 4. Y mientras tanto, una hermana que está estrenando Biblia, que la semana pasada nos mostró una Biblia muy bonita, nos va a leer Romanos capítulo 6. Romanos 6, también 3 al 4, sí. 4 o 3. 1 Corintios 15, 3 al 4. Sí. Y la hermana que está estrenando Biblia, Romanos 6, 3 al 4. 1 Corintios 15, 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El 5, y se apareció a Cefas y después a los 12, ¿hasta qué no? Ahí está, ahí, sigue. A los 12 ahí. Hasta los 12, sí. Okay. Y ese dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. A la vez. Muy bien. Y bueno, entonces eso es el Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Yo no me lo inventé, yo no lo saqué del sombrero del mago. El Espíritu Santo nos lo reveló a través del apóstol Pablo. Cuando Pablo estaba escribiéndole a los Corintios, le dice, el versículo anterior creo que les dice que el Evangelio es lo que les ha enseñado y les dice, el Evangelio es esto, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo.
Ahora, vamos a mirar que el mismo Espíritu Santo nos dice que cuando nosotros nos bautizamos, estamos haciendo la representación del Evangelio. La hermana que está estrenando Biblia, por favor, Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Ok. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Por qué es importante el bautismo? Porque en el bautismo es donde nosotros estamos obedeciendo el Evangelio. Entonces, quiero que lo miren de la siguiente forma, quiero que lo miren en la siguiente perspectiva, en el siguiente ángulo. Cuando yo me bautizo como un acto de obediencia, después de que fui salvo, ¿dónde queda la práctica del Evangelio? ¿Dónde queda mi representación del Evangelio? En la persona que se bautiza como un acto de obediencia. Ahora, si yo me voy al origen del mandamiento, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, o Marcos 16, 15 al 16, dice, vayan, prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado. Bautizado. Será salvo. Y el que no, Será condenado. será condenado. Entonces, hermanos, a ver, si el mandamiento de Jesús fue, vaya, prediquen el Evangelio y bautícelos, mire que Jesús no dio como un margen Jesús no nos da como un margen de tiempo como, bueno, vaya y que ellos entonces hacen esta oración y después, con el tiempo, entonces se van a bautizar para, pues, para cumplir toda justicia, pues, como el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan. No, Jesús dice, predican el Evangelio, los que crean van a ser ¿qué? Salvos. Y se bautiza. Bautizados. O sea, el acto seguido a creer es que, ¿cuál es el acto seguido a creer? El Bautizarme. bautismo. El acto seguido a creer es bautizarme. El acto seguido a creer es el bautismo. No es el acto seguido a creer, aceptar a Jesús. Porque yo utilizo mucho esta palabra, me disculpan si en México o en Venezuela suena duro, pero en tan conchudos, que es que yo no tengo por qué aceptar a Jesús, yo debo llegar humillado y agradecido a Jesús porque es Jesús el que me acepta a mí. ¿O qué tengo yo que ofrecerle a Jesús para yo decir, bueno, Jesús, voy a considerar tu solicitud de amistad, Jesús, voy a considerar, a ver si te acepto. Esto. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Jesús? ¿Qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo a Jesús? Pues para tomarnos o sea, aceptar a Jesús en nuestro corazón. Venga, ¿es en serio? Pues yo lo que veo en la Biblia es que la Biblia me muestra de que yo soy pecador, de que estoy alejado de la gloria de Dios, pero también la Biblia me muestra que Jesús a través de su sacrificio me acerca a Dios, me lleva a Dios. Entonces, ¿cómo así que yo lo acepto? No es más bien que Jesús me acepta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién acepta a quién? Jesús nos acepta a nosotros. Jesús lo acepta a usted. Jesús es el que nos acepta a nosotros. Por eso Él nos dejó el bautismo. Entonces, el acto seguido es, predico el Evangelio. Esas personas que creen se bautizan, nacen de nuevo y son añadidas a la iglesia del Señor. Ese es el proceso. Ojo, que es que nosotros nos dejamos permear. Bueno, somos la iglesia verdadera, somos la iglesia del Señor, somos la iglesia, bla, 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 somos la iglesia única, bla, 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 bla. Pero nos dejamos permear de tanta cosa. Yo pregunto, ¿ustedes alguna vez han leído el caso de
conversión del etíope eunuco, el eunuco etíope, en Hechos capítulo 6, 7, si mi memoria no me falla. Si no está entre el 6 y el 7 es el 8, está entre uno o si no está en el libro de Hechos, en todo caso. Hechos 6. ¿Ustedes han leído esa historia? En Hechos 6, ya vi que en Hechos 6 no es, porque en Hechos 6 escogieron los diáconos, en Hechos 7 fue el martirio de Esteban, entonces fue en Hechos 8. Entonces, esparcen a todos los judíos que estaban en Jerusalén. Recuerden que habían llegado, por la celebración de la Pascua, habían llegado muchos judíos ahí, ¿cierto? Por la celebración de la fiesta de los tabernáculos habían llegado muchos judíos y se quedaron. Y entran en una zona de confort, de bueno, estamos viendo aquí, chévere, pero el Señor había dicho que le iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra le iban a ser testigos. Y ellos no están cumpliendo con eso, entonces Dios usa la persecución para esparcirlos. Entonces en esas va Esteban, ¿sí es Esteban? Felipe, va Felipe, y el Espíritu Santo le dice a Felipe que se arrime a un carro, y el que va en un carro es uno de los eunucos de la reina de Candace, y entonces el eunuco está leyendo algo acerca del profeta Isaías, y Felipe llega y le dice, venga amigo, pero usted sí está entendiendo lo que lee. Y el eunuco le dice, pues, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me enseñe, si no tengo quien me explique? Y le dijo a Felipe que subiera al carro. Dice el texto que partiendo desde esa profecía de Isaías, Felipe le anunció el evangelio. Le mostró el cumplimiento de las profecías y le dijo, bueno, esto es lo que hay que hacer. La muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo en las aguas del bautismo. Y dice que iban en el camino y el eunuco etíope pasaron por ciertas aguas, y el eunuco le dijo a Felipe, Felipe, ahí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y Felipe lo miró y le dijo, no, mijo, venga, lo que pasa es que sí, muy chévere que estés tan animado y todo eso, pero primero tenemos que estudiar, tú primero tienes que entender qué es la iglesia del Señor, bueno, primero tienes que hacer este estudio. Tienes que entender por qué alabamos y adoramos a Dios de esta forma, por qué no recogemos diezmos, por qué participamos de la cena del Señor. Cuando ya sepas todo eso, te bautizamos. No. ¿No? No. ¿Usted qué Biblia está leyendo, hermano? ¿Sí ves? Ese es el problema cuando uno compra Biblias nuevas. No, le dijo, si crees bien puedes. ¿Qué tienen esas Biblias ahí, no? Pero realmente no fue así. Cuando fue el eunuco, vio el agua y le dijo a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Dice el texto ahí que ambos descendieron al agua y en ese momento Felipe le bautizó. Nosotros nos preocupamos mucho y nos preocupamos por algo que ni siquiera controlamos y sabemos las de nosotros, pero somos tan ilusos que pretendemos entender las de los demás. ¿Saben qué es? Las intenciones del corazón. No, hermano, es que esa persona todavía no está preparada para bautizarse. Pues a ver, dígame, ¿qué necesita saber una persona para bautizarse? Solo tiene que saber que es uno de los pasos importantes para la salvación. No, hermano. Solamente tiene que saber que es uno de los pasos importantes para la salvación como parte del Evangelio. Pero uno lo que necesita saber para tomar la decisión de bautizarse es primero reconocerse a sí misma como pecadora. O sea, Como pecador. con la vida que estoy llevando, por el cielo no voy a pasar. ¿Cierto? Comprender que el sacrificio de Jesús me acerca a Dios y me da el estatus de hijo. Y que la única forma de yo participar de ese estatus de hijo es representando el evangelio en las aguas del bautismo. Pero entendiendo el bautismo para lo que es. No es bautizarme porque, ay, bueno, allá mójeme allá y ya me saca y ya estoy ahí en la iglesia del Señor. No. Muero a mi vieja vida, sepulto mi vieja vida
y resucito a una nueva vida. Que después de eso viene un proceso de discipulado, claro, lo que dijo Jesús. Vaya, predíqueles el evangelio, bautícelos y después les enseñan todas las cosas. Aquí es donde van a empezar a ver, aquí es donde empiezan a ir las preguntas en el discipulado. Ve, hermano, ¿y por qué no en nuestras congregaciones no hay pastoras? ¿Cierto? No hay pastoras porque el Señor instituyó esto, esto y esto y esto. Ve, hermano, ¿cómo así? ¿Y por qué no hay un único pastor, sino que tienen que haber varios pastores o ancianos u obispos, que es la misma palabra griega? Sí, hermano, porque el Señor escogió, dijo que era así. O sea, miren, hermanos, nosotros nos embolatamos porque nos queremos embolatar. Antiguamente, cuando uno viajaba, pues a uno le tocaba un mapa. Ahorita la tenemos más fácil. Ahorita tenemos el Waze, ¿cierto? Ahorita tenemos Waze. Ahorita tenemos Google Maps. Bueno, estoy hablando pues tal vez de las más conocidas, de las aplicaciones más conocidas de GPS. Pero colocamos eso y nos muestra el camino, ¿cierto? El Nuevo Testamento nos muestra el camino. Nos embolatamos porque cuando yo coloco el Waze y el Waze me dice en 300 metros en la rotonda, pues no entiendo. Siempre he dicho, cuando escucho el Waze, yo soy, ¿y a quién le dijo que yo llevo 1 metro midiendo cuando llevo 100, cuando llevo 200, 300 metros? ¿Y qué es la rotonda? Para los que no sé cómo lo llaman ustedes, nosotros lo llamamos glorieta o romboy. Sí, son esas cosas redondas que hay en las calles donde confluyen varias direcciones de la carretera. Pero en España, Redondel en Ecuador. ¿Cómo llaman? Redondel, ¿te acuerdas? Redondel en Ecuador. Redondel en Ecuador, en el redondel. Espérate, ¿el redondel de qué era eso? Bueno, en la Marina había un redondel. Entonces, la 9 de octubre tenía un redondel arriba, que era donde estaba la Plaza Artigas. Sí, entonces, eso. Pero en España se dice rotonda. Entonces, si él me dice que en la rotonda tome la primera salida, o en el redondel, en el romboy, en la glorieta tome la primera salida y yo tomo la tercera, ¿qué va a pasar? Pues le va a decir que se regrese. Lo va a hacer otra vez la ruta. Depende de donde estés. En una ciudad como Sao Paulo, usted comete ese pequeño error y eso te puede representar 40 minutos, 1 hora y media más de tráfico para poder volver a salir donde tenías que tomar la primera. O sea, ni siquiera para llegar, ¿sí? No es tan fácil a veces. Bueno, mire, la Biblia es nuestro manual de instrucciones y ahí nos dice lo que nosotros tenemos que hacer. Predicamos el evangelio, pero el evangelio, a veces nosotros salimos a predicar la doctrina de la iglesia. No es que estoy evangelizando, yo salí a evangelizar. Pues bueno, los amigos testigos de Jehová, ellos salen a evangelizar. Mi pregunta es cómo salen a evangelizar si no creen en Jesucristo. No, ellos salen a adoctrinar. Y a veces nosotros también salimos a adoctrinar. Salimos a decirle a la gente lo perfecto y lo buenos que somos nosotros y lo errados que están ellos. Y así no es. Nosotros tenemos que ponernos en igualdad y decirle a la gente, mire, le tengo una invitación espectacular. ¿A usted le gustaría ir al cielo? ¿Quiere saber cómo ir al cielo? Sí. ¿Quiere saber cómo ir al cielo? Sí. Venga, yo le digo cómo puedes ir al cielo.
pero nosotros salimos a defender con el cuchillo entre los dientes, nos ponemos aquí la cosa y nos mimetizamos para la guerra y salimos porque todas esas doctrinas son falsas y usted es un pecador y un idólatra y el catolicismo porque usted es un adúltero porque es católico. No, él es adúltero porque es adúltero, independiente de lo que crea o piense que crea. Yo he estado en muchos servicios católicos y jamás me ha tocado escuchar un sacerdote que diga que el adulterio está bien para los católicos. Lo censuran, lo muestran como pecado. Entonces la gente no es adúltera porque sea católica. La gente no miente porque sea católica. La gente miente porque es mentirosa. Adulteran porque son adúlteros, porque no han crucificado esas cosas o porque no han entendido que esas cosas hay que crucificarlas en la cruz de Jesús, en la cruz de Cristo, que llevarlas a la cruz de Cristo y morir a esas cosas, ¿cierto? Pero entonces nosotros necesitamos, mire, lo que nosotros necesitamos hacer es eso, esa representación. ¿Y qué obtenemos cuando hacemos esa representación? ¿Qué es lo que obtenemos cuando hacemos la representación del Evangelio? Entonces dice 1 Corintios capítulo 15, 3 al 4, que ya no lo leo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en Romanos, capítulo 6, 3 al 4, dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, el bautismo es fundamental para la salvación, ¿cierto? Pero entonces nosotros vamos a dejar acá, ya van a ser las 10:30, vamos a dejar acá y vamos a quedarnos con algo en nuestra mente. El bautismo es el nuevo nacimiento, es lo que me hace discípulo. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es que te den el estatus de, o sea, que tengas nacionalidad norteamericana cuando eres latino? ¿Es fácil o es difícil? O sea, que te den la green card. Creo que le dicen así, ¿no? Si cumples, o sea, solo depende de si cumples. Tienes que cumplir ¿Si con los cumple qué? requisitos. Los requisitos. Sí. Bueno, No, ¿cuáles son los requisitos? bueno, o sea, por ejemplo, tienes que primero, depende. Uno puede ser que estás casado con un americano, tu cónyuge es americano, que esa es una. Esa es la más fácil. Esa es la más Esa es la fácil. más fácil. La otra, La por más ejemplo, rápida, ¿no? la otra puedes venir a trabajar con una visa de trabajo y de allí aplicas entonces a la residencia posteriormente después de cierto tiempo. Aplicas a la residencia y te la dan. Pero tienes que tener un estatus legal acá, que en este caso sería, por ejemplo, una visa de trabajo. Para un predicador sería una visa religiosa, no sé cómo le llaman. Entonces, una vez que tienes cierto tiempo, creo que ahora es 5 años, que tienes ya que vivir en Estados Unidos 5 años para poder aplicar a la residencia. No estamos hablando de la green card. Entonces, miren. Bueno, y listo. Me dan el estatus, me dan la residencia. Y ya yo puedo hacer lo que yo quiera en ese país porque ya tengo la residencia. No, tienes que cumplir las leyes igual. Ah, pero qué chiste tiene entonces. ¿Qué quiero las residencias? Igual me toca cumplir con todo lo que estaba cumpliendo antes. Porque eso es lo que dice la Constitución, simple. ¿Cierto? Espiritualmente pasa lo mismo, hermanos.
nos bautizamos. Entonces no recibimos la green card, sino la heaven card. Ciudadanos del cielo. Estamos obligados a cumplir con las leyes del cielo. Simple. Esto no es de que me parece. Esto no es de que, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Esta sí, aquella no, no. Cumplimos con eso. Afortunadamente no son sino dos. A nosotros no nos toca cumplir sino dos. ¿Cuáles son esas dos? ¿Cuáles son? A ver. Señora Angie, no la he escuchado hoy. Si ve, me hace falta hacerle un cortocircuito a la hermana Angie para que participe. Hoy no le hice un cortocircuito en la cabeza, entonces no participó. Entonces, así no se vale. Hay que Tocar ser- la otra semana. A ver, ¿cuáles son los dos mandamientos que tenemos que cumplir? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí oyó? Bien. Sí, muy bien, excelente. Amemos a Dios. Amemos al prójimo. Y ahí estamos. No hay que andar matando ovejas, no hay que andar matando vacas ni palomos, no hay que andar caminando sobre fuego. No hay. Amemos a Dios. Amemos al prójimo. Y ahí estamos. Pero ¿saben algo? Es muy interesante cómo lo expresa Jesucristo. Porque dice, amen el segundo es parecido, es similar. Amen al prójimo como a sí mismo. Lo que quiere decir que nuestro amor hacia el hermano es directamente proporcional a la forma en que yo me amo. ¿Qué tanto amor propio estás teniendo? Y esto es una cadena. Si usted no se ama a sí mismo, ¿cómo va a amar a otra persona? Y si usted no se ama a sí mismo, por ende no puede amar a otra persona, ¿cómo pretende amar a Dios? Si no puede amar al que ve, al que tiene al lado, dice el apóstol Juan, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Ahí no faltará que, ay, no, hermano, por la fe. No, por la fe empiece a cambiar, empiece a tener amor por usted mismo, empiece a amar al prójimo, porque a la vez, en la forma en la que nosotros amamos al prójimo, estamos mostrando, reflejando el amor que tenemos por Dios. ¿Sí me hago entender? Amén. Entonces la tarea para nosotros es, vamos a vivir como discípulos. Vamos a impactar nuestra sociedad. Y hermanos, créanme, no impactamos la sociedad haciendo el mega evento. No estoy diciendo que es malo hacer conferencias ni nada de eso, son muy chéveres, pasamos tiempos muy de mucha bendición. Pero, ¿saben cuándo vamos a impactar la sociedad? Cuando cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de vivir como discípulo de Cristo, como un hijo de Dios. Y seguiré insistiendo en eso y me lo seguiré repitiendo y se lo seguiré repitiendo hasta que lo logremos. Una de dos. O lo logramos, o ustedes me dicen, ay, hermano, no es tan cansado con ese tema, ya si no tiene otra cosa que decir, no vuelvo. Pero se lo va a repetir, me lo va a repetir y se lo va a repetir siempre que tenga la oportunidad. Vivamos nuestra fe. Que la gente diga, yo quiero ser como él. Esa persona transmite una paz. Chévere, ¿sí o no? Esa persona transmite tiene una energía. No, que qué chévere. Ustedes, hermanos, cada uno de nosotros donde estemos,
en nuestros trabajos, en donde estudiamos, donde estudian nuestros hijos, en el bus, en el tráfico, en el metro, donde quiera que estemos. Nosotros somos los embajadores del cielo. Amén. Mire a ver cómo está llevando su carro. Solo lo invito a que lo analice y si hay cosas que mejorar, mejore. Pero si lo estás haciendo muy bien, sigue así. Bueno, muchas gracias por su atención. Les agradezco de corazón. Acompáñenme a orar, por favor, para despedirnos. Ya no sé de pronto unos anuncios, pero vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por este tiempo donde podemos juntarnos a estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos lo que tú estás esperando y lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Tú quieres que la forma en que nosotros vivamos, Señor. Señor, perdónanos por conformarnos con ser únicamente miembros de tu iglesia, Señor, y no preocuparnos por ser discípulos, Señor. Ayúdanos, Padre, para vivir de la forma en la que tú quieres que nosotros vivamos. Bendice cada hogar, bendice cada familia y bendice, Padre, las congregaciones en las que nos reunimos y en las que servimos, Señor. Bendice a todas las personas, todos los hermanos, Señor, que tú has puesto como ministros en las diferentes congregaciones, Señor. Danos mucha sabiduría, danos tu amor, Señor, pero sobre todo danos una vida, Padre, para respaldar nuestras palabras, que respalden nuestras palabras, Señor. Padre Santo, seguimos orando por ese proyecto de una obra hispana en Colorado. Bendice, respalda la visita de Daniel allí y Padre Santo, que seas tú proveyendo todo lo que se necesite para tener esa obra allí. Gracias te damos por Jesús y es en su nombre que oramos. Amén. 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 Amén.